Bueno chicos, bienvenidos a la charla de FinTech Ventures, donde vamos a hablar de criptomonedas y todo el entorno que se está creando a través de Bitcoin, blockchain y toda la evolución que ha habido en estos últimos tiempos. Vamos a intentar hacer un repaso esquemático de todo esto y de todo el impacto y por qué es tan importante y por qué está este fenómeno ahora, bueno, de tanta gente hablando y por qué puede impactar tanto en la sociedad. Entonces, intento hacer un guión para seguir con todas las ideas clave de todo esto, bueno, para ver si podemos hacer un seguimiento y que os pueda transmitir un poco lo que yo tengo en mente. Yo no soy ningún experto, he intentado ponerme al día más o menos de las tendencias, de las definiciones y de los conceptos y voy a intentar trasladaroslo, ¿vale? Algunos puede que sean imprecisos, voy a intentar explicarlos de la forma más rigurosa que yo he llegado a entender, ¿vale? Entonces, Bitcoin, blockchain, criptomonedas, todo este mundo. Antes de hablar de todo esto, me gustaría hacer una introducción de lo que es, de cómo surge el dinero, ¿no? La historia del dinero. La historia del dinero surge porque las personas, los humanos, los individuos, intentamos intercambiar activos. Activos escasos que no tenemos, o que sí tenemos y que queremos otros y cambiarlos. Entonces, antes había trueque. Yo quería esto y tengo esto, yo tengo verdura y quiero pescado y lo cambio. Pero imagínate que yo de repente produzco verdura en verano y necesito pescado en invierno. Pero la verdura no la puedo cambiar ahora porque no están los dos activos en el mismo momento temporal. Con lo cual, tengo que hacer algo, ¿no? Porque la verdura si no la vendo ahora se me pudre y el pescado no existe hasta dentro de un tiempo. Entonces surge la moneda de cambio, surge una moneda que es un elemento intermedio con la que puedes acumular un valor que puedes cambiar en el futuro, ¿no? Esto es un poco el surgimiento del dinero. Entonces, bueno, pues esta evolución del trueque mediante un elemento intermedio, cuando surge, en las diferentes civilizaciones, surge con un respaldo normalmente de un gobierno, de un imperio, de un elemento superior, ¿no? Que suele además respaldar el valor de ese elemento intermedio con algo, ¿no? Por ejemplo, el oro, la plata o lo que sea, ¿no? Es lo que se llaman los patrones oro, ¿no? Cuando las monedas tenían un patrón. Entonces, bueno, pues tú acumulabas monedas, podías especular con monedas acumulando ese valor, porque vas a poder comprar bienes futuros, que es lo que necesita el ser humano. Y además, sabes que te lo va a respaldar en oro, en onzas de oro, en kilos de oro, lo que sea, un gobierno, ¿vale? Pero bueno, llega 1900, la década de los 60, de los 70, acuerdo de Bretton Woods, tras la Segunda Guerra Mundial, y de repente todas las monedas del mundo dejan de tener un respaldo en activo, ¿no? El acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Pasa de dinero de tener un patrón, un respaldo, a pasar a ser lo que se llama dinero fiduciario, dinero fiat. El dinero fiat no tiene un respaldo económico, los billetes no valen nada. Los billetes tú vas al banco y no te pueden cambiar por nada porque no valen nada. Sin embargo, este dinero significa que se basa en la confianza, es decir, yo voy a acumular euros mejor que bolívares venezolanos porque confío en que la gente los va a utilizar y me va a dar servicios que yo necesito a cambio, o productos que yo necesito a cambio, ¿vale? Imaginaos, ¿no? Yo tengo un euro y como sé que el euro lo emite una entidad supranacional europea que tiene cierta estabilidad, que produce bienes y que además yo trabajando en esos países puedo pagar mis impuestos con esta moneda, pues confío más en ella. Sin embargo, el dinero fiduciario está controlado por unos organismos centrales, es un dinero centralizado. En el caso del euro, está controlado por el Banco Central Europeo o en el caso del dólar por la Reserva Federal. Y es un dinero centralizado. Y esa entidad centralizada responde a unos intereses o a unos mecanismos que están predefinidos, pero que a lo mejor pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de cómo evolucione la política y las decisiones humanas. Es decir, es un dinero que está sujeto a una evolución de su definición y de su comportamiento. En el caso de la Unión Europea, pues el dinero es un instrumento para conseguir unos objetivos que son de paro, de crecimiento económico, de inflación, etc. Con lo cual, el Banco Central Europeo puede imprimir más monedas, puede deflacionar, puede inflacionar, puede jugar con los tipos de interés para que ese dinero valga más o menos. Entonces hay una guerra entre economías y entre diferentes entidades, por ejemplo, puede ser Estados Unidos o la Unión Europea, para hacer ciertas cosas con su dinero, para exportar, importar, lo que sea, para conseguir los objetivos de su economía, ¿vale? Entonces, en este entorno, un grupo de desarrolladores, un grupo de... no sé cuánto tiempo llevo... un grupo de... no lo voy a apostar, vale, vale 5 minutos más o menos, ¿no? Vale, un grupo de desarrolladores y demás dicen, sacan el concepto hacia 2011 de una criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? Sería un paso más allá del dinero fiduciario y dicen, mira,
Las reglas del dinero fiduciario no las conocemos, ni las podemos predecir porque no sabemos lo que va a pasar, porque depende de las ciencias sociales de la economía humana. Sin embargo, ¿qué parecería si de repente creamos una moneda que tenga unas reglas predefinidas claras, desde el principio? ¿Vale? Y esto es un poco lo que fue el germen de Bitcoin, que lo inventó, o se dice que el protocolo de Bitcoin inicial lo hizo Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo de una persona o un grupo de personas que lanzó este protocolo. Pero Bitcoin realmente, ¿qué es? Bitcoin realmente es un protocolo, es unas reglas del juego, que se dicen, oye, ¿qué os parecería que hubiera un dinero con estas reglas del juego? Esto es un poco como si vemos Internet, ¿no? Internet es una infraestructura de ordenadores conectados y de repente alguien dice, ¿qué os parece si para enviar email utilizamos esta forma de enviarlo? Eso es el protocolo SMTP. ¿O qué os parece si para enviar web utilizamos este protocolo? Es el protocolo HTTP. ¿Se podría utilizar otro? Por supuesto. Pero todos lo utilizamos. Es algo descentralizado, nadie lo controla. Simplemente todos nos hemos puesto de acuerdo para hablar así. Entonces decimos, oye, ¿nos inventamos un idioma y empezamos a hablarlo? Pues eso a lo mejor los idiomas empezaron así, ¿no? Eso es una roca, eso es una casa. La gente se pone de acuerdo, nadie lo cree, ¿vale? Ahora mismo es verdad que sí que hay organismos centralizados o más o menos organizaciones, que son los gramáticos y demás, que dicen, estas son las reglas de la gramática, la sintaxis, pero bueno, cuando surge un protocolo, una nueva forma de comunicarse, salen unas reglas y se aceptan. Entonces, para que entendáis un poco cómo funciona el Bitcoin tiene unas reglas que dicen, mira, solo va a haber 21 millones de monedas en la historia. No se pueden crear más, porque no se aceptan. A partir de 21 millones, ese ya no se acepta. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, todos. Y todos les empezamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se consiguen Bitcoin? Los Bitcoins se consiguen minando. Minar es descubrir Bitcoin. ¿Cómo se descubren Bitcoin? Según las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Son algoritmos. Entonces, estos algoritmos se pueden asemejar a, por ejemplo, el descubrimiento de números primos. ¿Qué es un número primo? Le ponemos unas reglas. Un número primo es un número que no sea divisible por ningún número salvo él y el 1. ¿Ya? Pues muy bien. Ahora nos ponemos todos aquí de acuerdo y decimos, la primera persona que diga un número primo en alto tiene una moneda de Bitcoin. El 1, el 3, el 7, el 11. Y la gente empieza a hablar y la gente recibe esta moneda nueva que nos hemos inventado con este algoritmo. Entonces decimos, mira, solo vamos a aceptar números primos hasta que tengan 1000 cifras. Si hay ya un número primo que tenga 1001 cifras, eso ya no es una moneda. Pues esto es un poco lo que es Bitcoin. Actualmente, para minar Bitcoin, para descubrir nuevos Bitcoin, al igual que para descubrir números primos muy grandes, de miles de millones de cifras, no puedes hacerlo de cabeza. Necesitas grandes computadores en red que requieren muchísima energía y muchísima capacidad de procesamiento. Entonces ahora se están descubriendo los Bitcoin de esa manera, ¿vale? Entonces una vez que tú tienes un Bitcoin, la única cosa que se puede hacer con los Bitcoin es traspasar un Bitcoin de wallet a wallet. Digamos que el protocolo, las reglas del juego de Bitcoin, lo que te dicen es que te definen las unidades de Bitcoin y los wallets. Los wallets son carteras, son recipientes de monedas, ¿vale? Entonces, otra de las grandes características que tiene Bitcoin es la blockchain. La blockchain es una tecnología, un protocolo, una forma en la que funciona Bitcoin, que de nuevo, Bitcoin no lo ha inventado, no está centralizado, lo ha inventado gente, pero es un protocolo que se puso en internet y dijo a la gente, ¿lo queréis utilizar? Sí. No tiene respaldo de nada, simplemente es una moneda, un protocolo que permite crear unidades de monedas que se sabe cuánto van a ser y sabe a qué velocidad se van a crear más o menos por complejidad de algoritmo. Entonces, blockchain, la gran característica que tiene blockchain es que todas las transacciones de la historia que ocurran entre monedas y wallets de bitcoins, van a quedar grabadas en la red para siempre y eso es imposible de borrar, imposible de alterar, nunca. Entonces, esto de alguna manera permite una auditoría global y una transparencia total en lo que ha ocurrido en la historia de Bitcoin. De forma que si yo tengo un wallet, que un wallet es anónimo, es una dirección, es un código que implementa el algoritmo de Bitcoin, es válido para esas reglas del juego, pero nadie sabe que es mío, porque yo lo he creado, es válido, pero qué hay detrás no se sabe. Entonces, cuando yo envío dinero de un wallet a otro wallet de Bitcoin, eso no se puede borrar. Nadie puede borrar esa transacción nunca, porque está registrada ya en la misma esencia, en la misma red de Bitcoin, de toda la gente que utiliza Bitcoin, ¿vale? Esto permite una auditoría y una transparencia global, ¿vale? De alguna manera, se crea una tecnología donde los hechos que ocurren en un entorno dado se quedan para siempre grabados. Entonces eliminaríamos los registros de la propiedad, notarios y demás, no hacen falta. En la misma tecnología es así.
Entonces, bueno, esto lo podemos profundizar más si queréis con preguntas y demás. Vamos a ir un poco, esto es un poco cómo surge el blockchain, ¿no? Cómo surge el Bitcoin y demás. Entonces, el tema es, hay que poner mucho hincapié que esto es algo descentralizado, no hay ninguna entidad que lo maneje. ¿Vale? Es verdad que existen grupos de gente que pueden decir, no me gusta cómo funciona Bitcoin, y como el código es libre, me lo cojo y implemento otra cosa, pero ya no sería Bitcoin, sería Bitcoin 2 o Bytecoin o Ethereum, lo que sea. Yo cojo este código, es un código software libre abierto y lo que creo otras monedas. Y las puedo configurar con mis parámetros, en vez de que haya 21 millones, puedo que sean 10, 10 millones, 100.000, puedo programar que haya una inflación y que se creen más monedas en el futuro, se pueden hacer muchas cosas. ¿Vale? Entonces digamos que Bitcoin hay que verlo como una tecnología, como un protocolo, como unas reglas del juego y como una plataforma en la que la gente hace cosas, ¿vale? Igual que todos nos hemos puesto de acuerdo en el principio de Internet a enviar mails con el protocolo SMTP o para enviar archivos con el protocolo FTP, File Transfer Protocol, o con el HTTP, Hypertext Transfer Protocol, nos hemos puesto de acuerdo, y los navegadores, el Google Chrome, el navegador de todos los routers, todas las entidades que actúan dentro del envío web, implementan ese protocolo. Porque si implementaran otro, pues tendrías que poner de acuerdo con esa persona para enviarlo así, ¿no? Si yo estoy hablando con todo el mundo en inglés y de repente viene alguien hablando en chino, no entendemos. O nos lo explica y nos lo traduce y nosotros accedemos o nos ponemos de acuerdo a utilizar ese protocolo, o no se utiliza. Entonces, el por qué la gente utiliza Bitcoin y por qué este protocolo se está utilizando, eso ya es cuestión de una ramificación de toda esta charla, que ya lo podemos profundizar después. Entonces, bueno, vamos a la fuerza de Bitcoin. Una de las características más importantes de Bitcoin es esto de la blockchain, ¿no? El que todas las transacciones quedan registradas para siempre. Y entonces eso se puede traquear y nadie lo puede quebrantar. Es verdad que si tengo una wallet implementada en este móvil, y en este móvil tengo una clave privada que dice que esta clave privada tiene un Bitcoin, a mí alguien me puede venir con una pistola y decirme, envíame Bitcoins de ahora mismo de este wallet a otro wallet. Me pueden robar mis wallets haciendo esto. Y entonces, yo ya no los tendré porque no tendré acceso a sus wallets, no los podré recuperar. Pero esa transacción de que me han robado existirá en la blockchain y se quedará ahí grabada. ¿Vale? Pero eso no quiere ser... Es decir, dentro del blockchain todo es infranqueable y todo es inmutable. Pero en la vida real, ese link que hay luego en la vida real, ahí sí que te pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero bueno, con toda esta tecnología surge alguien y dice, hostia, el problema que tiene la blockchain es que lo único que hacemos es guardar información de Bitcoin, es decir, de dónde van los Bitcoin de un wallet a otro wallet. Y si creáramos esta tecnología, cogiendo el código fuente de Bitcoin y la evolucionamos y la utilizamos de otra manera, de forma que pueda haber información de otras cosas, como por ejemplo, quién ha comprado una casa, quién ha comprado participaciones de una empresa, a quién le pertenecen los derechos de tal, o cómo voy a ver las visitas de mi hijo si me divorcio, muchísimas cosas, contratos en sí. Y esto es lo que surge con Ethereum y con los smart contracts. Hacen una evolución de Bitcoin y hacen una plataforma donde se puede hacer esto. Antes he olvidado decir que cuál es el motivo por la que se validan todas estas transacciones en la red. ¿Quién ejecuta este código para que se validen todas las transacciones y que la blockchain tenga su validez? Pues esto lo hacen los mineros. Digamos que el código por el cual se descubren nuevos bitcoins y se reciben además premios en bitcoins son los mineros que al ejecutar estas transacciones y descubrir nuevos bitcoins están además validando todas las transacciones que hay en la red. Digamos que el incentivo para que toda esta red exista de forma descentralizada y yo ejecute estas transacciones y estos procesos es que me van a premiar con Bitcoin. Y los Bitcoin puede ser, si la gente confía en ellos, igual que con el dinero fiduciario, si la gente confía en ellos y lo utiliza para intercambiar bienes y servicios con Bitcoin, puede ser que se revalorice su valor, ¿vale? Entonces, seguimos un poco. Lo bueno que tiene Ethereum es que dicen, si yo pudiera predefinir, al igual que con Bitcoin, unas reglas del juego, unos contratos, podría tener unas reglas del juego predefinidas para muchísimas cosas que ocurren en la sociedad que van a ser además registradas para siempre. Entonces, se va a poder de algún modo evitar. Imaginaos esto, utilizado en política, en empresas y demás, ¿no? Podría ser una herramienta para evitar la corrupción y para todo hacerlo más transparente. Eso también es otra charla que podemos profundizar luego mucho más tarde. Bueno, pues ahora viene y empezamos con los tokens, ¿no? Los tokens y la tokenización de activos. De repente,
esto ya es un fenómeno del último año y sobre todo hay un gran hype en los últimos 3 meses, que dice la gente, dice, oye, si utilizamos Ethereum para representar tokens, es decir, cogemos el código de Ethereum, que es libre también, y en vez de lanzar esa moneda que es el Ether, lanzamos, yo la copio y la voy a llamar Gonzalos. Y los Gonzalos van a representar, o fintechs, y los fintechs van a ser tokens de esa moneda que van a representar porcentajes de mi empresa. Entonces, lo que hago es que copio el código de Ethereum, yo digo que mi empresa, en vez de tener 100.000 participaciones o 100 participaciones que cada una representa un 1% de mi empresa, yo digo que esas participaciones se representan por tokens, ¿vale? Y esos tokens son monedas que yo he lanzado con este nuevo protocolo. Y entonces lo que hago es que las saco al mercado ahora mismo, el 30%. Esto como sería un poco el símil de salir a bolsa o de hacer una ampliación de capital. Lo que pasa que si utilizamos esta idea de ICO, que es Initial Coin Offering significa copio el código de Ethereum, o basado en Ethereum, defino cómo se relaciona el capital de mi empresa con la tokenización, lo tokenizo y los vendo. ¿Dónde los vendo? En mercados internacionales, o ahora mismo a ti. Y como se utilizan wallets y se utiliza esta tecnología basada en blockchain, todo esto queda registrado y yo puedo crear e inventarme ahora mismo que mi empresa tiene X tokens o X monedas, venderlas al precio que yo quiera en bitcoins, capitalizar y tener dinero para hacer cosas, ¿vale? Y yo puedo prometer futuros beneficios de esa empresa. Entonces, digamos que de alguna manera esto es hacer salir esa bolsa de empresas de una manera instantánea, creando un mercado líquido e internacional ya. Bueno, yo si no hago una empresa ahora mismo, una persona de Hong Kong me puede enviar bitcoins y le pertenece a mi empresa. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, dicen, bueno, pero si esto no hay ley, ¿quién me dice a mí que si yo tengo una empresa y digo que la tokenizo y te vendo un token y me quedo con un montón de bitcoins, ¿quién me dice a mí que yo no me voy a quedar con esos bitcoins? Y que los voy a utilizar para lo que he dicho, porque no me puedo fugar. Imagínate que yo creo una empresa ahora mismo y digo, mira, voy a crear esta empresa que va a hacer un montón de cosas y voy a vender el 30%. El 30% son 3.000 tokens. Y cada token vale un bitcoin. Enviádmelo a este wallet, va a quedar registrado que tú eres el propietario de un token y yo voy a hacer todo esto. Entonces a mí cuando me envían 1.000 bitcoins, que son 2 millones de euros, digo, pues ya no voy a hacerlo y me voy. Eso podría pasar. Sin embargo, en los 2 últimos meses, en estos mercados de ICOs, de Initial Coin Offerings, basados en tokenización de empresas y ahora en otra cosa más que contaré, se han captado más de 1.000 millones de dólares. Esto nunca había ocurrido, ni siquiera en la burbuja de Internet de las startups. O sea, para que os hagáis una idea, cuando se compró Instagram, se compró por 1.000 millones. Pero Instagram ya tenía una red social, un producto hecho, muchísimos usuarios y demás. Hoy están saliendo personas que dicen que van a hacer cosas que no hay ninguna plataforma y han captado en segundos el equivalente a 200, 150, 20, 50 millones de dólares en segundos, con proyectos que no han hecho nada todavía. Es una cosa que la gente está alucinando. Entonces llega la SEC, llegan las entidades reguladoras de Estados Unidos y de otros países. Oye, un momento, estás vendiendo securities. La SEC regula con la CNMV de Estados Unidos y regula de alguna manera todo lo que pueden hacer ciudadanos estadounidenses a la hora de comprar activos, de comprar securities, de comprar activos, de comprar deuda. Dicen, esto no está regulado por mí, esto no se puede hacer. Si alguien compra esto que no está regulado, se compra, aunque sean representaciones de porcentaje de la empresa, con tokens, esto no está regulado. Tú no puedes comprar nada de activos, nada de securities que yo no haya regulado previamente. Entonces dice la gente, le da una vuelta de tuerca y dice, que no puedo vender porcentajes de mi empresa de esta manera. No te preocupes, no lo necesito. Me puedo financiar, también con ICOs, de otra manera. Y aquí os voy a poner varios ejemplos, que es alucinante, ¿no? Imaginaos que yo creo ahora mismo una idea de una panadería global en el mundo. Yo digo, voy a crear una panadería que va a tener como McDonald's, franquicias en todo el mundo, el mejor pan del mundo, le va a dar una madre impresionante. Así, pero me va a costar hacerlo 2 años. Hasta dentro de 2 años no creo que tenga las tiendas abiertas. Y voy a poner el precio de cada barra de pan, lo voy a poner a... Voy a inventarme una nueva moneda que se va a llamar el panito, que va a ser una implementación de Ethereum. Y entonces, con un panito, cuando tienes un panito, tú puedes comprar esta barra de pan que es la hostia, ¿vale? Y más o menos será como el equivalente a €1 en ese momento. Entonces, con un panito, tú compras los panitos y vas a mí. No se puede comprar de otra manera en mi tienda, pero es el mejor pan del mundo. Un panito, vale. Pero claro, que para hacer este proyecto no tengo dinero. Y no quiero hacer una empresa en mi país, que coñazo, ir al notario, eso no me gusta.
Y la SEC me ha prohibido vender tokens de mi empresa a priori. Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo voy a crear los panitos. Voy a ver estos panitos no son representación de mi empresa, sino que son la moneda con la que vas a poder comprar el pan en mi empresa. Que, recuerda, me costó un panito una barra de pan. Pues yo, hoy, 2 años antes de mi plan de negocio, yo te vendo los panitos, si los quieres ahora mismo, por 0,1 euro. Un 90% de descuento. Del mejor pan del mundo en 2 años. ¿Lo quieres? Entonces esto lo lanzan, la gente lo lanza por internet, y de repente en 15 segundos captan 200 millones. ¿Vale? Lo compran en bitcoins y la gente compra una moneda con la que se va a poder comprar un servicio en el futuro si todo va bien y si la gente que dice que lo va a hacer, lo hace. Es una locura. Pues la gente capta ese dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente capta ese dinero? Hay gente que lo hará y hay gente que no. Y hay gente que se va las manos a la cabeza y dice, oh no, y va a haber un montón de timos. Sí, esto tenemos que regular ya. Pues Suiza y Singapur sobre todo están poniéndose a regularlo, Estados Unidos no sabe qué hacer, porque dice, esto es alucinante. Es decir, la gente está captando dinero y vendiendo nada y se hace rica y además no podemos seguirlo porque la gente compra esto, no lo compra en dólares, lo compra en Bitcoin, que es intrazable. Nadie sabe cuál es la propiedad de un web. Con lo cual dice, esto es un cambio de dinero, ¿esto qué es? Y la gente dentro del mundo de la criptomoneda dice, fijaos, gente antigua, vosotros creéis que las leyes y la gobernanza se necesita hacer basada en el derecho antiguo, en el derecho romano, en el derecho anglosajón, donde hay unas reglas del juego y nosotros las cumplimos porque si no vamos a ir a la cárcel y si no, no vamos a pagar multa. Esto ya no funciona así, el mundo ya no funciona así. El mundo funciona ahora en base a una reputación. Yo no voy a poder captar dinero con mi initial coin offering, vendiendo panitos o vendiendo lo que sea, si yo no tengo una reputación con nadie. Porque si yo no soy nadie, ¿quién va a confiar en mí que voy a hacer algo? Si yo no tengo un LinkedIn, si no tengo un Facebook, si no tengo un blog, si no tengo un perfil en GitHub, si yo no tengo una reputación online fuerte, ¿quién va a confiar en que yo haga un proyecto y lo ejecute? Nadie. Y si yo tengo esa reputación y soy una persona pública que dice y se va a implicar en este proyecto y voy a captar dinero, yo me voy a jugar mi reputación a quedarme con el dinero de la gente. Solo existe un mundo y es globalizado. Ahora mismo no tendría sitio donde huir de los rusos que han puesto mi dinero, los que han puesto dinero en mi ICO, si no hago lo que yo voy a hacer. Es que la ley de los países me la suda. Lo que no quiero es que me maten los rusos que han invertido en mi ICO. Con lo cual, este sistema reputacional va a ser más fuerte que las leyes. Entonces, es un nuevo orden global donde la gente se la sudan los mercados, está todo descentralizado, se la sudan los gobiernos, se la sudan los bancos centrales, se la sudan las monedas emitidas, se la sudan las gobernanzas, porque la nueva gobernanza se crea en esta nueva reputación y orden mundial global, instantáneo, digitalizado, descentralizado. Esto es una cosa que es una implicación increíble. Por poner otros ejemplos de ICOs que pueden surgir, puede venir una empresa ya asetada con McDonald's y decir, me quiero financiar, pero no quiero ir a la bolsa, que es un proyecto, tengo que hacer auditoría, no sé qué, y me cobran un montón de notarios, como una empresa de capital. Yo voy a lanzar una nueva moneda, los McDonalditos, y lanzo las monedas a un Bitcoin, McDonald's. o el McDonald's, lo que sea. Y con este McDonald's se puede comprar Big Macs, pues la lanzo con descuento y me financio, y vendo esta moneda. Bueno, pues este tipo de cosas, no os podéis imaginar, ahora mismo hay 30 ICOs al día, y cada ICO sacó el más genial, de gente que le ha dado una vuelta de tuerca a un nuevo concepto, y dices, es alucinante, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Es increíble. Entonces, por poneros otros ejemplos, está Filecoin. Filecoin es un ejemplo muy paradigmático. Nosotros vivimos ahora mismo en un mundo de Internet donde las grandes compañías tecnológicas son centralizadas, hacen un servicio centralizado. Google es una empresa que él decide cómo ordenar la información mundial y tú vas allí y según cómo lo decide él te la muestra. Facebook es una red social centralizada, es una empresa que coge la información de todo el mundo, la red social, no sé qué, y te lo muestra, te da ese servicio. Pero es él, una empresa centralizada. Dropbox es una empresa donde tú instalas su programa y tus archivos, él se los queda y los guarda en sus servidores. ¿Vale? Nosotros estamos a punto de ver, ahora no existen y van a existir en el futuro, el Google, el Facebook, el Dropbox, todo lo que conocemos descentralizado. Y eso serán empresas millonarias. Por ejemplo, mañana, o hoy, que no me acuerdo cuándo sale la ICO de Filecoin. ¿Qué es Filecoin? El Dropbox descentralizado. ¿Os acordáis del proyecto SETI? Si os acordáis del proyecto SETI, vais a entenderlo muy bien. En todos los ordenadores del mundo hay un montón de espacio que no se utiliza. De megas en los discos duros que no se utilizan. Entonces, imaginaos que se hace un protocolo mundial en el que todos nos ponemos de acuerdo. Vamos a guardar la información mundial de esta manera. De forma que yo, si quiero guardar la información en la nube, no la utilizo los servidores de Dropbox o de Google Drive, sino que digo, voy a utilizar este protocolo
para encriptarlo, trocearlo y enviarlo a la nube, a la niebla. Pero la nube es la niebla. ¿Por qué? Porque es descentralizado, es distribuido. Es un nuevo protocolo donde toda la información estará replicada en 100 o 1000 ordenadores. Si se cae uno, rápidamente el sistema se dará cuenta y lo replicará de nuevo del otro para que siempre haya 1000 copias de toda tu información replicada en todos los discos duros del mundo. ¿Y cuál es el incentivo de utilizar esto? Porque si tú cedes ordenador para que la gente guarde datos en tu ordenador, te darán Filecoin. ¿Y qué puedes comprar tú con Filecoin? Espacio en la nube. Se mercantilizará con el Filecoin. Se utilizará como moneda de cambio de este servicio. Y además cotizará de forma instantánea. Con lo cual yo puedo comprarlo por Bitcoin, o por Ethereum, o por dólar, o por euro. Entonces, Filecoin sale hoy la ICO. Y yo puedo comprar Filecoin. El servicio no está hecho. Estará a lo mejor dentro de un año. Pero yo puedo comprar ya porque si creo que esto va a subir y se va a utilizar millones de personas, si yo lo compro ahora barato, podré luego guardar mi información en la nube. Entonces, esto tiene unas implicaciones brutales. ¿Vale? Os puedo hablar también de Economy. Vamos a ver cómo vamos. Vale, vamos a hacer una parada y lo voy a grabar otra vez. Bueno, continuamos un poco poniendo ejemplos de ICOs. Fijaos lo que hace Economy. Economy me encanta como negocio. Economy lo que hace es lo siguiente. Bueno, yo tengo la SEC, que no me deja hacer tokenización de activos, tokenización de fondos y demás, pero a mí me gustaría gestionar un fondo que invierta en criptomoneda y me gustaría dar dividendos a la gente. Uf, pero la SEC no me deja, me puedo ir a la cárcel con esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para crear un fondo de inversión, es decir, captar dinero de la gente, comprar bitcoins, ethereum y otros miles de criptomonedas que hay, ganar dinero y devolvérselo a la gente? ¿Cómo lo hago? Si no me deja la SEC hacerlo. Pues se le ocurre esto a los de Economy. Me parece una idea genial, unos eslovenos que hacen una cosa increíble. Ellos dicen, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero, no sé, 1 millón de bitcoins para invertir en criptomonedas. Y no los tengo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a emitir una ICO. Voy a emitir una ICO de 1 millón. Me parece que son 100 los que he gastado. 100 millones de Economies. ¿Vale? Ya, 100 millones de Economies. ¿Quién los quiere? Primero dime lo que vas a hacer con él, ¿no? Ah, sí, por supuesto, perdona. No te lo he dicho. Mira, 100 millones de Economies. ¿Tú vas a tener 100 millones? ¿Cuántos quieres? ¿1, 2, 3 Economies? ¿Cuántos quieres? Lo que quieres. Vale. Yo vendo los 100 millones de Economies y a mí me das 100 millones de bitcoins. ¿Vale? No, 100 millones no, porque no hay tantos. 1 millón de bitcoins. Lo que sea. O el equivalente, ¿vale? Entonces, yo ya tengo 1 millón de bitcoins para hacer trading. Y yo te he prometido que te voy a dar dividendos. Pero no puedo dártelos porque la SEC me lo prohíbe. Y por ahí prohíbe. No hay ninguna regulación en el mundo que me permita hacer empresas con esto. Ni que me permita gestionar esto. De todas formas, yo digo, no, si yo no me voy a mover en el mundo del dinero fiduciario, que es el que tú controlas y con el que tú podrías llevarme a la cárcel. Yo solo voy a utilizar criptomoneda, que es una cosa inventada, es un código, un protocolo. Eso no me lo puede prohibir nadie. Entonces, yo vendo mis 100 millones que me acabo de inventar así, ¡pum! 100 millones de Economies. Anda, ¿cuánto vale? 1 millón de Bitcoin. ¿Pero me los compras? Sí, confío en ti, porque es una reputación muy grande. Ah, gracias. Bien, con estos 1 millón de Bitcoins yo me hago un paquetito. ¿Vale? Un paquetito, ¿vale? Este paquetito, ¿cuánto vale? 1 millón de bitcoins, que a su vez, realmente lo que vale son 100 millones de monedas. ¿Vale? Ahí está, 100 millones de monedas. Los 100 millones de monedas son los que supuestamente representan esto. Pero no lo puedo hacer así porque la SEC iría por mí. Entonces lo que hago yo es lo siguiente. Yo he vendido 100 millones de monedas por 1 millón de bitcoin. Y con este millón de bitcoin ahora lo que voy a hacer es comprar. Me voy a comprar Bancor, que es una ICO que ha salido, me voy a comprar McDonalditos, me voy a comprar Panitos, me voy a comprar Aragon, me voy a comprar Octanex, me voy a comprar Ripple, me voy a comprar Ethereum, me voy a comprar un poco de todo. ¿Vale? Y yo creo que esto, haciendo trading, esto va a subir de valor. Y va a subir de valor de forma que el millón de bitcoins que tenía aquí, yo creo que lo estoy subiendo. Y voy a ir teniendo a lo mejor 2 millones de bitcoin. Joder, tengo 2 millones de bitcoin que le he permitido a mis usuarios que se los voy a dar dividendos, pero no puedo darse los dividendos porque no estoy en una empresa ni es nada. ¿Cómo puedo hacer para devolverse el dinero y que ganen dinero ellos? Voy a hacer una cosa. Voy a utilizar estos bitcoins para comprar mis propios Economies.
Entonces digo, bueno, pues 1 millón de Bitcoin, voy a comprar la mitad de los economies que hay. ¿A qué precio? Al doble del que salieron. Así la gente gana el dinero. ¿Y qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a hacer luego? No, los voy a hacer desaparecer. Los quemo. No existen. Y de este millón yo me llevo la mitad. 500 para mí y 500 para darle rentabilidad a mis usuarios. ¡Pum! Entonces los usuarios ganan dinero. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Pues lo hago otra vez, sigo operando y tal. Y gano otros 500 millones. ¿Y hago por eso? Los quemo. Compro estos y los quemo. Llega un momento que los he comprado todos. Ya no existe la moneda de Economy. Y se la he comprado más alta de lo que me lo vendieron. Todos han ganado dinero y yo también he ganado dinero. La empresa ya no existe. ¿Y si no te lo quieren vender? ¿De qué? Si no te lo quieren vender. Si no te quieren vender... Pueden pasar millones de cosas. Pueden pasar millones de cosas. Simplemente son ideas. La gente tiene ideas impresionantes con esto. Y esto se construye de la noche a la mañana. O sea, alguien tiene una idea, lo implementa, ya funciona, ya está pasando, la sepa mirar, ya no existe. ¿Vale? Pues esto está pasando ya. De hecho, ahora no está pasando y nos lo estamos perdiendo. Si pestañas te lo pierdes, ya te has perdido. Entonces, esto, bueno, les cuento un poco el tema de por qué alguien querría invertir en esto. Sobre todo es ¿quién va a confiar que alguien haga esto? Pues si tú eres una persona pública y tienes una reputación, por ejemplo, si yo anuncio en internet que voy a hacer una ICO, seguramente la gente confiaría algo más en mí que si va a mi madre y dice voy a hacer una ICO. Pues esta señora que no tiene perfil, no tiene ni Facebook, ¿no? ¿Cómo puedo ir a por ella? En cambio a mí, pues a lo mejor sí me pueden ir a por mí, ¿no? Entonces, vamos a ver. Con todo esto lo que quiero contar es un poco, mi reflexión es hacia dónde va todo esto. Esto parece un poco un mundo descentralizado, desregulado, que no se puede ir a por ello, la gente se pone de acuerdo. Posibles escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Un poco lo que os contaba, el nuevo Google, el nuevo Facebook, el nuevo Dropbox descentralizado van a ser empresas que van a ocurrir, van a surgir, y muchas más ideas que no sabemos ahora mismo. O sea, si te pones a leer ICOs, yo no puedo parar de leer ICOs todos los días, estoy hasta las 6 de la mañana, y son ideas increíbles. O sea, me siento como un niño de párvulos con premios Nobel todo el día. Es increíble lo que piensa esta gente. Pero todo esto tiene muchísimas amenazas. O sea, pueden pasar muchas cosas. Es decir, que se prohíba, y aunque no te puedan controlar, se prohíba y si te pillan vas a la cárcel. O desde que se hagan las cosas mal empiece a haber sicarios que se compren con moneda, con la que pagar a sicarios, empieza a haber guerras. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Luego también hay amenazas tecnológicas. Pasó en una ICO, pasó lo siguiente. Se dijo, CoinDash, esta pasó la semana pasada, se dijo lo siguiente. Esto fue una cosa que también, creo que no había pasado, por lo menos no había pasado antes a este nivel, esto pasó la semana pasada, hace 10 días. Y pasó lo siguiente. CoinDash era una empresa, una ICO, que iba a hacer ciertas operaciones, y dijeron, mira, el día 20 de julio va a salir en nuestra web la dirección, el wallet al que tenéis que enviar los Bitcoin. Cuando nos los enviéis y nos enviéis la prueba, tal, eso se transformará en nuestra monedita. Entonces, venga, estamos atentos a las 12:00 que va a salir la dirección. La gente de las ICOs está muy loco porque tienen un cap, un número máximo de monedas y todo el mundo quiere comprarlo, esto tiene que especular con ello. Entonces, dice, a las 12:00 sale, todo el mundo está ahí pendiente, sale a las 12:00, sale la dirección en la que envía el dinero, se meten unos hackers en el servidor, cambian esta dirección, con decimal de segundo, la gente quiere mandar dinero, ¡wow! Dinero, 15 millones. En 4 segundos no se dan cuenta los de la web que lo han cambiado, y en esos 4 primeros segundos, 7 millones que entran van a una dirección de un wallet, no se sabe de quién, de un hacker. De repente lo cambian, dura otros 15 segundos más, se captan otros 23 millones y se cierra la ICO. Ha durado 20 segundos. ¿Qué ha pasado? Pues que 7 millones se han fumado. Pero quedan traqueados, ¿no? ¿De qué? Quedan traqueados. Que han traqueado los wallets a los que han ido, pero tú no sabes de quién es ese wallet. No hay ningún registro en el mundo que sepa de quién es ese wallet. Es anónimo. Entonces, tampoco se sabe quién lo envió. A lo mejor fue un hacker que se envió a sí mismo para simplemente avisar de todo esto. No se sabe. Y entonces todo esto pasa en segundos. Y de repente la gente dice, ¿qué ha pasado? ¿Amenazas? ¿Qué puede pasar, no? Entonces, luego otra de las amenazas que ocurre con el Bitcoin es que su tecnología de editar y digamos de alguna manera, distribuir toda esta información de lo que ocurre en la red y auditarla, depende de la capacidad de minado de los nodos, de la gente que esté descubriendo nuevos Bitcoin, igual en Ethereum, igual en las otras transacciones. ¿Qué pasa? Que si esto de repente lo empieza a utilizar muchísima gente con muchas transacciones, no es lo mismo, si te os dais cuenta,
que yo le envíe a otra persona 1000 bitcoins que le envíe 1000 veces un bitcoin, que le envíe 100.000 veces una centésima de bitcoin. Eso causa muchas más transacciones y muchísimos más registros en la blockchain, lo cual puede producir ralentizaciones, que ya están ocurriendo. Una de las cosas por las que se creó Bitcoin para que fuera instantáneo el enviar dinero y que no necesitara comisiones para el intercambio de dinero. Pero de repente, si hay muchas transacciones y se recarga el sistema, a lo mejor el protocolo de Bitcoin ya no sirve. Pero claro, todo el mundo quiere usar Bitcoin, pero el protocolo ya no sirve porque es muy lento. Yo ahora envío dinero y tardo 1 hora, 2 horas en recibir la confirmación de evidencia de dinero. Joder, pasó me hago una transferencia bancaria. Pero yo quiero utilizar Bitcoin, pero tarda mucho. Pero no puedo cambiar el código porque entonces ya no es Bitcoin. Y dicen unos, ¿y si todos nos ponemos de acuerdo y cambiamos el código de Bitcoin a la vez? ¿Y si de repente en vez de hablar en inglés diciendo el verbo y luego el nombre, decimos el nombre y luego el verbo? ¿Qué pasa, cojones? Que todo el mundo esté de acuerdo, que de repente el inglés cambie y empezamos a hablar de otra manera. O que haya forks, que haya gente que lo utilice y gente que no. ¿Y qué puede pasar? Pues que Bitcoin cambiará de valor, porque el que utiliza esta forma de Bitcoin lo utiliza en su subconjunto de gente y habrá un cambio entre ellos, ¿vale? Pues esto está pasando el 1 de agosto, pasado mañana puede que haya un fork de Bitcoin, porque hay gente que ha sugerido que si se cambia un poco el protocolo de Bitcoin para que haya más operaciones por segundo por minuto y aumentar la capacidad de la red, sería mejor. Pero claro, digamos que esto, todo el mundo de los mortales, no nos daríamos cuenta y solo sigue existiendo un Bitcoin si todo el mundo se pone de acuerdo en utilizar el mismo protocolo. Pero ¿y si cambia? A lo mejor hay un Bitcoin Old, un Bitcoin Classic, como pasó en Ethereum Classic y Ethereum normal. Hay un fork y bifurcación. Y esto puede pasar en cualquier momento con todas las criptomonedas. Con lo cual, el valor de tu criptomoneda enseguida puede irse a cero. De hecho, tú también tienes una amenaza que es que yo normalmente puedo tener un wallet aquí instalado. Un wallet no es más que yo tengo una dirección del wallet y tengo una clave pública, que es la dirección que todo el mundo ve. Este es el wallet, aquí ha llegado el dinero. Pero ¿cómo accedo y cómo puedo yo acceder a ese wallet y coger esos bitcoins para hacer otras transacciones y, por ejemplo, cambiarlas en euros? Porque yo tengo la clave privada. ¿Vale? Si yo implemento el código de Bitcoin en un wallet físico, como es un USB, un móvil, lo que sea, tengo el control de mis bitcoins. Pero si se me pierde esa clave privada, jamás podré volver, nunca jamás podré volver a acceder a mis bitcoins. Los perderé para siempre. Con lo cual, si tengo muchos bitcoins, es mejor tener muchas claves privadas, muchos wallets, para que no se me pierdan todas. La gente los escribe, las claves privadas las escribe en papeles, las distribuye en bancos, en cajas fuertes. ¿Vale? Eso puede pasar. Porque con la tecnología actual tardarías trillones de años en descifrar una clave privada de este estilo por fuerza, porque es imposible con la capacidad actual. Pero no olvidemos que vivimos en la era de la exponencialidad y la ley de Moore, y los ordenadores cuánticos pueden suponer una evolución exponencial en la capacidad de todo esto. Imaginaos que pasamos a trillones de años por fuerza bruta adivinar una clave privada a segundos. Y todos los wallets de Bitcoin son vulnerables. Es una amenaza. Es una amenaza también, ¿vale? Entonces, pues todo esto, yo intento de momento no hacer valoraciones de juicios, sino explicar los fenómenos que están ocurriendo para que luego un poco debatamos, ¿no? Y veamos todas las oportunidades que existen. Vale, más cositas. También te puede pasar que tú tengas, dices, no, yo no la quiero tener aquí, yo prefiero tener la cartera en la nube. Entonces que la persona me lo gestione y accedo a la nube con un login y password y a lo mejor algunos tipos de verificaciones más, como pueden ser el móvil y demás. Entonces que otro tenga me fío de que otra persona tenga mi clave privada, como Coinbase o algunos otros, y tengo mi wallet en la nube. Pero claro, alguien puede venir, hackear tu contraseña, que es mucho más débil que la clave privada, y acceder a tu wallet y enviar información. Esto también es otra cosa hackeable que tienes en los exchangers. Los exchangers son las empresas online que cambian dinero de criptomoneda en dinero fiduciario del mundo real, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo veo yo ahora mismo? Es que está siendo un hype, un bubble, una burbuja brutal, sobre todo en los últimos 2 meses, brutal. Ha habido captación de dinero por startups que nunca antes habría ocurrido, que si se utilizan bien. Ninguna startup había tenido tanto dinero antes en la historia. Entonces, si se utiliza este dinero bien, puede ser increíble lo que se haga. O no, puede ser toda una mega burbuja que se pierda todo el dinero. O puede que se financie el terrorismo, o puede que todo quiebre, o puede que se acelere la fabricación de ordenadores cuánticos y entonces se pierda todo el valor. Pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, una de las reflexiones que yo tengo es que todo esto está ocurriendo tan rápido
que los humanos no sé si somos capaces de poder asimilar todo lo que está pasando. Por primera vez creo que algo ocurre tan rápido. Ahora mismo ocurren 30 ICOs al día, más o menos. En septiembre se dice que se van 200 ICOs al día. Y en enero se dice que se van miles de ICOs al día. Entonces, quien hace trading y opera en ICOs, no puede examinarlas todas. Es imposible. Es que una mente, tú no puedes entrar de lo que pasa, de lo que no puedes. Entonces, es posible que se empiece a delegar en inteligencias artificiales muchas decisiones, muchos análisis de lo que pasa en este entorno. Y es posible que por primera vez en la historia veamos un fenómeno tecnológico que no controle 100% el humano, sino que empiecen a controlar y tomar decisiones en inteligencias artificiales basadas en cosas que tú crees que les has programado, pero que tú vas a ver. Imagínate que le digo, oye, quiero programar un robot o una inteligencia que me diga, analízame la operación, todas estas ICOs que hay, todas estas cotizaciones, porque quiero invertir en las que vayan a subir. Pero va a ser la inteligencia artificial, según cómo la hayas programado, quien te diga dónde invertir. Pero eso va a afectar a que tú donde inviertas y donde inviertan otras personas hagan que esas ICOs se desarrollen más. Y esas ICOs a su vez pueden muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues un poco Elon Musk comentaba, ¿no?, el tema de la potencial amenaza de las inteligencias artificiales. Yo lo veo que puede ocurrir aquí. Digo que si te pestañeas te lo pierdes. O sea, un poco la ansiedad que he tenido estas últimas 2 semanas es que aunque esté 16 horas al día sin dormir leyendo sobre esto, sobre toda la información que hay, es que ocurre más información de la que puedo leer al día siguiente. O sea, es muy difícil asimilarlo, aunque le pongas mucho foco. Y además, si me pongo con esto, ya no hago otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo veo como una auténtica revolución, posiblemente la más gorda desde los smartphones. Y nada, esto es un poco el resumen y la base un poco de todas mis reflexiones y de todo lo que he visto, para que ahora